¿Qué tal? Mi nombre es Berenice Peña Bustamante. Soy alumna de la Universidad IEXPRO, estudiante de la maestría en educación. En esta ocasión voy a presentar la tesina titulada La TIC como recurso didáctico en el aprendizaje de los alumnos de primer semestre en la asignatura de matemáticas. Para concluir, la asignatura de Seminario de Investigación 2 y de igual manera concluir la maestría en educación. A continuación, voy a presentar los puntos importantes que nos dieron respuesta a las hipótesis planteadas de esta investigación. A continuación, se presenta el primer capítulo de esto. El capítulo 1 se llama Fundamentación de la investigación. Como primer punto tenemos el planteamiento del problema. ¿Qué sucede con esto? Resulta que el SARS-CoV-2, es decir, la COVID, surgió en el año del 2019 finales, principio del 2020, y vino a revolucionar muchos aspectos en la humanidad, sociales, económicos, emocionales, educativos, que es en donde nos vamos a dirigir en esta investigación. ¿Qué sucede con la educación? Resulta que a raíz de esta pandemia, el gobierno dice, las clases van a ser modalidad virtual. O sea, los alumnos ya no van a ir a la escuela, ya no van a tener al docente cara a cara, sino a través de la tecnología van a tener clases por medio de aplicaciones que se utilizan para este fin. Ahora, el siguiente punto son las preguntas de investigación. En esta tesina se elaboraron 3. La primera de ellas es, ¿qué estrategias de educación virtual deben implementar los docentes para solventar las debilidades surgidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje derivados de la pandemia actual? La segunda de ellas es, enfocados a los alumnos, ¿qué tan preparados están los alumnos para utilizar la TIC y recibir las clases virtuales derivado de la pandemia actual? Y la tercera de ella es, ¿qué competencias deben de tener los docentes para movilizar las competencias virtuales con apoyo de la TIC? Continuando con este primer capítulo, se presentan las hipótesis que en esta investigación fueron 2. La primera de ellas es que la mayoría de los alumnos de primer semestre de la Escuela Preparatoria Benito Juárez presentan rezago académico en la asignatura de matemáticas a consecuencia de la modalidad de clases en línea derivado de la pandemia actual. La segunda hipótesis es que los alumnos del primer semestre podrían tener acceso al aprendizaje mediante las actividades didácticas atractivas utilizando la TIC derivado de la pandemia actual. Ahora bien, la justificación de todo el problema planteado es que primeramente no es aconsejable vivir en la ignorancia. Todos deberíamos de tener las oportunidades de poder estar en una escuela, poder mejorar nuestro aspecto educativo, nuestro aspecto emocional y psicológico, sentimental también, pero adentrándonos en la educación, la ignorancia es un problema grave en este país. Por otro lado, también tenemos que la secuencia didáctica planificada para las clases presenciales definitivamente no sirve para las clases de modalidad en línea. Es muy diferente la manera en cómo se tiene que llevar una clase muy dinámica, activa, para que los alumnos no se distraigan con el uso de la TIC. En la Escuela Preparatoria Benito Juárez se quiere que los alumnos sigan activos y deseosos de seguir aprendiendo, pues la TIC, que es fundamental en esta investigación y en la modalidad de clases en línea, vertebra el avance y el alcance de los nuevos conocimientos que puedan adquirir los alumnos. Para concluir este primer capítulo, se presentan los objetivos generales. El primero de ellos es propiciar que los alumnos del primer semestre de la asignatura de matemáticas de la Escuela Preparatoria Benito Juárez continúen con su proceso de enseñanza y aprendizaje con apoyo de la TIC derivado de la pandemia. El segundo de los objetivos es que mediante la TIC identificar la relación que existe entre el conocimiento y el aprendizaje significativo de los alumnos de primer semestre de la Escuela Preparatoria Benito Juárez de la asignatura de matemáticas de la pandemia actual. El segundo capítulo de esta investigación es el marco teórico. Como primer subtema de este capítulo es ¿qué es la TIC y cómo surge? Se dice que la TIC surge desde los años 5000, cuando los egipcios ya tenían la necesidad de comunicarse,
ya transformaban cosas con la tecnología que ellos empleaban y tenían la información para ello. Ahora bien, ¿qué es la TIC? La TIC es la tecnología de información y comunicación. Y desglosando estas palabras, vamos a definir cada concepto. La tecnología es el conjunto de habilidades para satisfacer las necesidades. La información es el conjunto de datos para conocer algún fenómeno. Y la comunicación existe desde que la Tierra existe. A medida de que la Tierra ha ido evolucionando en sus procesos, la comunicación también. La TIC siempre ha existido, pero no fue hasta la segunda mitad del siglo pasado que hubo una revolución bastante importante en este concepto. Ahora bien, la evolución de la TIC, como ya mencioné, ha existido desde siempre. Sin embargo, en el año de 1960 se hizo una gran revolución, se hizo una invención y se cambió la manera en cómo se conoce. A raíz de que surge la computadora, surgen los aparatos, los dispositivos electrónicos, la internet, todo ese conjunto hace que la TIC sea ya mayor en su importancia y ha ayudado de alguna manera a sustituir procesos, aunque esto también ha creado desventajas en el ámbito del recurso humano. El siguiente punto es COVID, el confinamiento obligado. Como ya se mencionó con anterioridad, la COVID es una enfermedad que ha venido a cambiar muchos aspectos en la humanidad. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué el confinamiento? Resulta que al estar en contacto persona con persona, la COVID se vuelve muy peligrosa. Entonces, a partir de que surge esta enfermedad, la gente dice, bueno, mejor dicho, el gobierno dice, todos a sus casas, no salgan solo para lo estrictamente necesario, lo cual, educativamente hablando, produjo una serie de preocupaciones porque las clases ya no iban a ser en modo presencial, lo que nos lleva al siguiente punto, la pandemia y su nueva modalidad en clases virtuales. ¿Qué sucede con esto? Cuando la COVID tiene un auge mucho mayor que se le llaman los picos de la infección, la modalidad obviamente sigue siendo en línea desde hace más de un año y medio. Entonces, esta modalidad se ha visto obligada a que los docentes cambiemos la forma de enseñar a los alumnos. Tenemos que saber cómo obtener la atención de los alumnos cuando estamos en clase a través de dispositivos electrónicos, lo cual se ha convertido en algo complicado. Y adentrándonos en el tema de tesis, el rezago académico en la asignatura de matemáticas se ha visto complicado porque se sabe que la asignatura de matemáticas es una de las asignaturas un poco más difíciles que otras por los procesos que llevan y por el tipo de información y la toma de decisiones que se necesitan para aprobar esta asignatura. El siguiente punto es los adolescentes y sus características. Los adolescentes pasan una etapa difícil porque tienen muchos cambios sentimentales, hormonales, físicos, lo cual hace para ellos mismos que su crecimiento sea un tanto complicado. A veces no se entienden ni ellos mismos, pero también tienen características que son muy retentivos, tienen buena actitud la mayoría de las veces, saben aprender y conocen su método de aprendizaje. Entonces, eso es beneficioso para nosotros como docentes. Las competencias en los adolescentes. Ellos y la tecnología se dicen que son uno mismo. Han crecido con esto, incluso saben mucho más que a veces nosotros como docentes cuando nos estamos reintegrando a tecnología para poder impartir las clases. A ellos les gusta utilizar este tipo de métodos, pero hay que tener cuidado porque puede ser un distractor en lugar de un benefactor. El siguiente punto es lo que decía, la TIC como apoyo a los adolescentes. La TIC, sin duda alguna, ha sido impresionantemente habilidosa y ha ayudado mucho en esta etapa de pandemia, porque gracias a ella hemos podido tener contacto con los adolescentes, con los alumnos en general, y no dejarlos sin clases, lo que ha ocasionado que se siga avanzando, pero a un paso mucho más lento, porque es difícil. A los adolescentes, a los alumnos, sin duda les gusta más que esté el docente ahí para que puedan aclarar sus dudas y demás. El último punto de este capítulo es
la influencia de la pandemia en la actitud y el aprendizaje de los adolescentes. Aunque a los adolescentes les ha gustado un poco el hecho de utilizar la tecnología para seguir recibiendo sus clases, definitivamente el encierro les ha causado una serie de sentimientos y emociones no tan buenos, lo que ha provocado que también el rezago académico haya aumentado. A ellos no les gusta estar encerrados, no les gusta no poder hacer nada porque no ven a sus amigos, no se distraen, se sienten resentidos muchas veces que qué pasa con la vida, con el mundo, por qué les hacen eso. Sin embargo, la situación actual no se puede cambiar y las clases tienen que seguir siendo en modalidad virtual. El tercer capítulo de esta investigación es la metodología. Como primer punto de este capítulo se tiene el paradigma de la investigación. En esta investigación se lleva a cabo el método cualitativo. El método cualitativo surge desde que las tribus tenían el interés de conocer cómo actuaban, sus patrones de comportamiento, analizar las culturas. Desde ahí se empieza a mencionar el análisis cualitativo. En el año de 1910 fue cuando se toma como un tipo de investigación, pero no se le da mucha importancia. Igual que en el año de 1940 surge una mayor investigación de esto. Pero fue hasta el año de 1960 cuando resurge con fuerza. Ahora bien, este tipo de investigación dice que quiere resolver qué tipo de fenómenos hay, investigarlos, qué pasa con estos. Se profundiza en el tema, mas no se generaliza, porque se quiere conocer las características de esto. Un investigador no juzga en este tipo de investigación. Ahora bien, el siguiente punto es el tipo de investigación. Existen muchos tipos de investigación. En este caso se utiliza el tipo de investigación exploratoria, porque es una manera de aproximarse a los fenómenos novedosos, sobre todo. Es obtener información que permita comprobar y comprender mejor lo que está sucediendo. En este caso es novedosa la pandemia, es novedosa la modalidad en línea, que aunque existía ya como modalidad opcional, ahora ya fue un hecho que se tenía que adentrar en este tipo de educación. Y aunque este tipo de investigación no se concluye muchas veces, sirve para sacar líneas de investigación y puede apoyar a que eso que ya hubo antes como base, en la siguiente investigación que se haga más profunda de alguna línea de esta investigación, ya haya un mayor conocimiento. El siguiente punto es población, sujeto, muestra o muestreo. La población es todo aquello conjunto de personas que se van a investigar. En este caso estamos hablando de la Escuela Preparatoria Benito Juárez. Esta preparatoria tiene grados, tiene semestres, se dividen en semestres. Está primero, tercero y quinto, o segundo, cuarto y sexto. Cada grado tiene primero A, primero B, hasta el F. Entonces, cada salón tiene aproximadamente 45 alumnos, los cuales tienen una edad aproximada entre 15 y 16 años, con un nivel socioeconómico medio alto. Entonces, tomando en cuenta esto, todos los alumnos de primer semestre hacen un total de aproximadamente 270 alumnos. Claro que en esta institución también están los docentes, los directivos, intendencia, administrativos, y todos ellos en conjunto hacen la institución educativa. La muestra, como también existen muchos tipos de muestra, en este caso será la muestra voluntaria. Entonces, en este caso se sacarán de cada primer semestre cierto número de alumnos para que puedan llevar a cabo el muestreo que se va a realizar. A continuación tenemos los instrumentos, los cuales se manejaron dos. El primero de ellos es una entrevista de preguntas abiertas, en donde las opciones eran sí, no y por qué, para poder obtener mayor información de qué piensan los estudiantes acerca de algún punto determinado. En este caso es de la asignatura de matemáticas y la TIC, y claro, la relación entre esto para la mejora. El segundo punto es la observación.
en la cual pues lógicamente una persona externa o interna pone a ver qué está pasando en el aula, qué pasa en las clases, cómo es el docente, cómo reaccionan los alumnos ante las instrucciones del docente y demás. En las técnicas se tiene que la entrevista, como ya se mencionó, se va a aplicar. Es un conjunto de preguntas en la cual se quiere obtener información y también, como ya se mencionó, serán preguntas abiertas. Y la observación puede ser directa o indirecta. En este caso se utilizó la observación indirecta porque se va a estar, digamos, donde los alumnos no van a sentir, digamos, la presencia de la observación que se les está haciendo, porque se quiere que no sea algo actuado, algo así como que, ay, me están viendo, me voy a portar bien, voy a poner atención. No, al contrario, que sean como siempre son para poder obtener resultados más verdaderos. Y el método de análisis de datos, como se mencionó al principio de este capítulo, es el método cualitativo. ¿Por qué se va a usar este? Porque la hipótesis que se marcó al principio de esta tesina fue que el rezago, es preocupante el rezago de los alumnos de primer semestre en la asignatura de matemáticas. Entonces, el análisis cualitativo nos ayudará a conocer qué piensan, qué sienten los alumnos de las clases en línea, del docente, de la asignatura misma, y nosotros como investigadores podríamos tener respuestas y ayudar a que ese rezago disminuya o se termine. Sabemos que esto es un poco complicado porque pues hay todo tipo de estudiantes e igual que todo tipo de docentes, pero con un pequeño impulso y con una investigación que está enfocada en la ayuda de este tipo de problemas, se podría solucionar de mejor manera. Es importante mencionar también y hacer hincapié que en este tipo de análisis del método cualitativo se utilizó la población voluntaria. Una de las características de esta población es que puede participar al menos el 20% de la población en general. Como ya se mencionó, el total de los alumnos de primer semestre es de 270 y el 20% de ellos es 55 alumnos. El último capítulo de esta investigación son los resultados y las conclusiones. Este es el capítulo 4. Se va a comenzar a decir los resultados que se obtuvieron con base en la entrevista que se aplicó a la población que ya dijimos. La primera pregunta de la entrevista es que si les interesa aprender la asignatura de matemáticas, y el resultado que se obtuvo fue que 70% dijo que sí, 30% dijo que no. Y cuando se les preguntó por qué, la mayoría del sí dijeron que porque les gusta la asignatura, no se les complica, en fin, les gusta. Y cuando dijeron que no, fue justamente lo contrario, no les gusta y se les complica. Esta pregunta no tuvo los datos significativos para poder comprobar una hipótesis. La segunda pregunta fue que si consideran que las matemáticas tienen utilidad en su vida cotidiana, en su día a día. El 87% dijo que sí, y la mayoría de las respuestas de ese sí fue porque quieren aprobar y estudiar una carrera afín o una ingeniería en donde saben que las matemáticas son la base de esa carrera. En cuanto a lo que dijeron que no, también fue justo lo contrario al sí. No les interesa la asignatura porque consideran que no la van a utilizar al estudiar una carrera afín a esto. Esta pregunta tampoco se obtuvo los datos significativos para poder comprobar una hipótesis. La tercera pregunta fue que si se les dificultaba aprender la asignatura de matemáticas con la modalidad de clases virtuales. El 62% dijo que sí y el restante 38% dijo que no. Cuando se les pregunta ¿por qué?, el 62% dijeron que sí porque no estaban acostumbrados a utilizar aparatos o dispositivos electrónicos para recibir clases, y siendo esto una asignatura que se considera en general de las más difíciles, pues se les dificultó más. Cuando dijeron que no, la mayoría dijeron que fue porque estaban acostumbrados a recibir clases de ese tipo, virtuales, quizá en otras asignaturas, pero no se les complicó tanto el proceso. Lo que me llamó la atención fue que también dijeron que no, porque son alumnos autodidactas. Si se quedan de duda con algo, preguntan al docente quizá de manera aparte,
buscan en internet, buscan videos, libros y demás. Y esa parte me satisfizo mucho. Esta pregunta sí obtuvo los resultados suficientes y los datos suficientes para poder comprobar la primera hipótesis planteada en esta investigación, la cual dice que los alumnos del primer semestre en la asignatura de matemáticas presentan rezago académico. La cuarta y última pregunta que se elaboró en esta entrevista fue que si qué les gustaría que implementara el docente con apoyo de la TIC para que las clases fueran más atractivas. El 72%, que también fue mayoría, dijo que las clases fueran más didácticas, que hubieran más actividades y demás. Y el 28% dijo clases dinámicas. Entonces, aquí también se obtuvieron datos significativos para poder comprobar ahora la segunda hipótesis, la cual nos dice que mediante la TIC, qué actividades se pueden usar o qué es lo que se puede mejorar a través de la TIC para las clases virtuales que están derivadas de la pandemia. También como parte de los resultados se menciona que el otro instrumento fue la observación. Aquí se obtuvieron resultados en cuanto a que, con base en la guía de observación que se aplicó, se supo que el docente efectivamente les explica a los alumnos qué tema van a ver, cómo lo van a ver, cómo se va a evaluar, qué porcentaje va a tener cada actividad. Y algunos alumnos mencionan sus dudas. Me percaté de que la mayoría de los alumnos prefieren quedarse callados, aunque no exista la cultura de un aprendizaje autónomo. Y eso es muy preocupante, porque esto recae también en la hipótesis planteada, el rezago académico de matemáticas. Ahora bien, como conclusiones se menciona que en primera instancia las preguntas que se aplicaron en la entrevista funcionaron, 2 de ellas, pero cada una funcionó para poder comprobar las hipótesis planteadas. Ahora bien, con base en los objetivos que también se mencionan en las conclusiones, también esta investigación fue satisfactoria, porque se puede comprobar que gracias a la TIC se puede saber la relación que hay entre el aprendizaje significativo y el conocimiento, y también propiciar que los alumnos del primer semestre en la asignatura de matemáticas de la Escuela Preparatoria Benito Juárez continúen con su proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo esto gracias a la información recabada con base en las técnicas que fueron certeras y que se pudieron comprobar. También como parte de las conclusiones se observa que efectivamente no existe una cultura de aprendizaje autónomo. Es preocupante y es lamentable que no haya motivación por parte de los alumnos para que suceda esto y ellos mismos puedan incrementar su nivel educativo. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de brindarles los conocimientos necesarios para que tengan una vida mejor con base en su preparación profesional, pero el trabajo no es solamente de nosotros. Ellos también deberían tener esa actitud de mejorar para ellos mismos. Como comentarios adicionales, menciono que estoy satisfecha del trabajo que llevé a cabo. La investigación que se realizó fue fructífera y fue certera, al igual que los instrumentos que se eligieron. Porque gracias a estos y a las respuestas que se obtuvieron, tanto del método cualitativo con la entrevista y la observación, se pudo llegar a que las hipótesis planteadas se comprobaran. Y eso sin duda es muy satisfactorio. Los objetivos también pudieron comprobarse y pude llegar a conclusiones, lo cual me ayuda también a dar respuestas y soluciones al problema que se está tratando. El rezago académico en la asignatura de matemáticas en los jóvenes que están en el primer semestre. Es preocupante la situación, sin embargo, con mucho esfuerzo por parte de todas las partes involucradas, se puede llegar a algo mejor. Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar presente el día de hoy y durante todo este proceso, darme la vida, la fuerza y las ganas de seguir con este propósito que me planteé desde hace tiempo. Agradezco sin duda a mis padres por darme todas las fuerzas, darme la educación y darme
ese ejemplo de que los retos se cumplen, que los objetivos se llegan a donde tienen que estar y que pase lo que pase, no hay que desistir, porque siempre habrá una recompensa en la cual, sobre todo, uno mismo se siente contento porque el esfuerzo que se pone tiene sus resultados. Mis hermanos también son parte fundamental de esto porque siempre han estado pendientes de mi formación académica, de mi vida personal, profesional, y siempre les estaré agradecida por estar conmigo en todos los momentos importantes. Mi esposo ha sido un pilar fundamental en este proceso que ha sido largo, pero a la vez bastante fructífero, porque he aprendido mucho durante toda esta maestría. He aprendido bastante de cosas que yo no sabía y que tenía muchas ganas de aprender y que claro podré aplicar en un futuro no tan lejano. Ha sido un apoyo indiscutiblemente grande por todos aquellos desvelos, noches sin salir, por hacer tarea, las entregas y demás. Les estoy muy agradecida a todas las personas que son cercanas a mí porque cada uno han puesto su granito de arena para que este resultado sea bueno. Y claro, no me puedo despedir sin mencionar y agradecer a la universidad y a todos los docentes y todos quienes conforman la Universidad IEXPRO, porque gracias a ellos tuve la oportunidad de poder aprender de cada uno de ellos y ser ahora una mejor profesional. Muchas gracias.